mientras meditaba en el mensaje del día de hoy, tenía un conflicto, chequeaba mis archivos de prédicas anteriores, estaba buscando un mensaje que realmente fuera acorde con nosotros, como una iglesia de familia, ¿no? Donde tenemos más miembros de niños que de adultos. Entonces, mientras veía los personajes de la Biblia, siempre tenía un conflicto, porque Abraham, aunque fue un buen padre, como que todavía nos faltaba algo, ¿verdad?, que nos uniera al personaje de Abraham y su familia. Cuando revisaba la familia de David, también, no sé, bueno, Aaron, como que no se alineaba todavía a lo que somos nosotros. Y empecé a escudriñar a Samuel. Y vi ahí más o menos, pero todavía, porque yo veía a Samuel como un personaje, un líder, un sacerdote. Y vemos en la escritura que sus hijos no eran tan bien, pero también vemos a Elí, que también fue un sacerdote, y los hijos tampoco fueron de agrado para el Señor. Pero mientras estaba analizando y viendo, en una Patricia entró a la habitación cuando estaba meditando en la palabra, y ella dice, pero este es lo que está durmiendo. Y realmente yo estaba durmiendo, pero no me dormí por el hecho de dormir, sino que cuando me siento saturado, y especialmente cuando uno escudriña algo complejo, uno necesita que la mente respire. Y en esa meditación / sueño, entonces llegué al personaje del día de hoy. Y ese personaje, según lo escudriñaba, me impactó porque fue un personaje que en su sabiduría fue comparado con Salomón. Fue tan sabio, o mejor dicho, un poco menos que Salomón, pero fue comparado a él en su sabiduría. Este hombre fue un profeta a través de los instrumentos musicales. Fue uno de los 3 líderes encargados en la adoración a Dios durante el reinado de David y el reinado de Salomón. Era un vidente del rey David, o sea, un profeta. Le hablaba directamente, era una de las manos derechas de David. Fue bendecido con 14 hijos y 3 hijas, donde todos eran sacerdotes musicales del templo. Este hombre y sus hijos usaban la palabra de Dios para exaltar el poder de Dios. Este hombre dirigía, dice la escritura, a sus hijos en el culto al Señor. Este hombre se llamaba Emán en español, pero me gusta la versión en inglés, He-Man. ¿Quién se acuerda de He-Man? Y digo He-Man porque para mí este fue un superhéroe. Este fue un padre superhéroe que dirigió a su familia a la adoración a Dios. Pero yo no quiero que usted se lleve de mí. Yo quiero que mientras tanto vayan buscando a 1 Crónicas 25. Y en Primera de Reyes, la palabra, no busquen Primera de Reyes porque es un solo verso, pero mientras tanto busquen 1 Crónicas 25. En Primera de Reyes, miren lo que dice de Amán. En efecto, fue más sabio que nadie, o sea, hablando de Salomón, más que Etán el Esraíta y más que Emán, Calcoi y Darda, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Aquí menciona a Gemán y menciona a 2 personas más que son hermanos, Calcol y Darda, pero Gemán es mencionado como uno de los sabios del pueblo de Israel. Y lo hacen en comparación con Salomón, como le dije anteriormente. Y en 1 Crónica 25, miren lo que dice, a mí me impacta lo que encontramos en 1 de Crónica. Porque aquí detalla a plenitud este personaje. Aquí conocemos su carácter, aquí conocemos un poco más de su vida. Y dice en 1 Crónica 25, del 1 al 6, para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército
apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañados de arpas, liras y címbalos. O sea, eran profetas musicales. Esa es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, su padre, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. Asaf era un profeta y era un levita y profetizaba bajo las órdenes del rey. El verso 3. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Serí, Isaías, Simí, Hasabías y Metatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. Este segundo, como vemos, profetizaba al son de instrumentos y lo hacía con que para dar gracias y alabar al Señor. Y el tercero, de los hijos de Amán, verán a sus hijos Buquías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jeremó, Hananías, Hananí, Eliata, Guitaltí, Romantí, Eser, Josbecasa, Malotí, Otir y Mahación. Wow, qué nombre, ¿verdad? Todo esto fueron hijos de Amán. ¿Y qué dice? Vidente del rey. Y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Amán 14 hijos y 3 hijas. Y me gusta el verso 6, la primera parte, porque miren lo que dice de Amán y su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Y sigue, Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Es interesante cómo vemos esta persona se me impacta, porque yo creo que describe nuestra posición más que otro personaje que encontramos en la Biblia. No estoy diciendo que los otros personajes no tengan su importancia, pero estoy diciendo de que nos acerca un poco más a lo que somos, amén. Este es un padre que tiene 14 hijos, 3 hijas. Es un padre que está en el templo. Es un padre ejemplar. Está dirigiendo a sus hijos a la adoración a Dios. ¿Y de quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su descendencia? ¿De dónde viene este He-Man, como yo diría? Probablemente es de un padre que adora a Dios, un padre que hacía lo correcto ante Dios, un padre que era ejemplo para sus hijos, un padre que a lo mejor llevaba a Emán todos los domingos en la mañana. Probablemente Emán, el padre de Emán leía la Biblia todas las noches a su hijo. Probablemente se levantaba de mañana con Emán a orar. Le enseñó la orden, la ética y la moral. El padre de Emán era perfecto en todo lo que hacía. Eso es lo que uno asume. O sea, conociendo a través de Emán, si uno no conoce al padre, decimos que ese padre de Amán era un hombre recto, perfecto ante los ojos del Señor. Bueno, la realidad es que su padre fue una vergüenza nacional. Y su tío no se queda atrás. El tío de Amán no se queda atrás. Fue otra vergüenza nacional. La sociedad lo despreciaba al padre y al tío de Amán. Ellos eran corruptos, habían sido un fracaso. El pueblo de Israel no quería saber de ellos. Ellos fueron tan malos en su trabajo que Dios tuvo que ir en contra de su propia voluntad para, como quien dice, darle un poco de esperanza al pueblo. Dios le dio a Israel un rey. Ese fue
un marco en la historia del pueblo de Israel que era oscuro. Porque Dios no quería un rey para el pueblo de Israel. Dios no quería un hombre rey sobre su nación. Dios quería era a Dios como el rey en medio de ellos. Pero el padre de Amán y su tío fueron tan bárbaros que Dios tuvo que darle al rey un rey de lo que Dios no quería darle desde el principio. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel. Y ahí encontramos que Joel fue el padre de Amán. No Joel el que escribió el libro de Joel, no el profeta Joel. Joel fue el hijo de Samuel. El profeta y sacerdote Samuel fue el abuelo de Amán. El trabajo de Joel era llevar al pueblo hacia Dios, no alejar al pueblo de él. Una generación fracasada entre Samuel y Amán. Y encontramos la historia en Primera de Samuel 8, del 1 al 9. Y dice lo siguiente. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: haz caso al pueblo en todo lo que diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Amén. Pueden seguir leyendo en la historia ahí. Pero hay 4 puntos que aprendí de estos versos de 1 Samuel 8. Es que primeramente tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos. Al parecer da la impresión que probablemente, no sé, estoy asumiendo mucho, Samuel a lo mejor no conocía el corazón de sus hijos. Lo otro es que mi ejemplo no garantiza la salvación de mis hijos. Usted puede ser un buen padre, usted puede venir todos los domingos, puede orar, leer la Biblia a ellos. Eso no garantiza que sus hijos van a ser salvos. Y eso es una realidad. A lo mejor mañana sea muy tarde para arreglar las cosas. Y eso lo vemos en el verso 5. De que a lo mejor el día de mañana sea muy tarde de querer enderezar a nuestros hijos. Y por último veo en estos versos de 1 Samuel 8 es que Dios hará su obra por encima de nuestros fracasos familiares. Esa es la esperanza que yo veo aquí. A pesar de que a lo mejor fracasamos en el desarrollo, podemos decir que sí hay muchas variables, que el internet, que todo lo demás. Como le decía a Patricia, si ahora mismo cogemos la televisión como excusa, ¿cuál era la excusa de Caín por haber matado a su hermano? No fue que le dijeron de pistola o de armas, no fue que lo vio en el internet. ¿Por qué? Porque la maldad está en el corazón del hombre. Pero la esperanza es que a pesar de cualquier fracaso que tengamos, Dios hará su obra. Y pudiéramos asumir muchas cosas acerca de Samuel,
pasaríamos el resto del día, fácilmente la semana. No, que Samuel a lo mejor oraba más por la nación que su familia. A lo mejor Samuel estaba más visitando las otras ciudades que estar en su casa y cuidarla. A lo mejor fue la madre, la esposa de Samuel que desvió a los muchachos. No sabemos. Hay tantas variables y podemos asumir muchas cosas. Pasaríamos el resto del día hablando acerca de eso. Pero no sabemos nada de eso. Lo que sí puedo decir es que tenemos el libre derecho de hacer lo bueno y lo malo ante Dios. Los hijos de Samuel empezaron a descarriarse cuando llegaron al poder. Eso sí lo vemos en la palabra. Realmente el poder, cuando llegaron al poder, eso es lo que hizo que manifestó en ellos lo que ya estaba inicialmente en su corazón. Un avaricioso no tiene que ser un rico. Hay avariciosos pobres. El avaricioso no tiene que tener muchas cosas para hacerlo. Pero cuando usted le da a un avaricioso muchas cosas, va a tener mucha más avaricia por lo del otro. Yo pudiera seguir esta línea y hacer muchas especulaciones infinitamente y hablar acerca de Elí, que fue el mentor, el maestro, el padre espiritual de Samuel, y de lo corruptos que fueron los hijos de Elí. Y eso es algo que me encanta de la Biblia, de que la Biblia no esconde los fracasos, las debilidades de las personas que dirigieron a su pueblo. No es propaganda, porque la propaganda te pinta lo bonito, lo azul, las flores, lo perfecto, lo hermoso de la Biblia. Pero aquí vemos de que no hay propaganda. No hay temor en sacar el lado oscuro de estos personajes que contribuyeron al final del día a empujar la historia bíblica. A donde quiero llegar hoy con este personaje de Emán es a una mujer que tuvo fe. Y esa mujer fue Ana. Una mujer que solo quería un hijo, una mujer que deseaba ser madre, una mujer que quería enseñarle al mundo que podía ser fértil y de que a través de su fe iba a salir una generación de levitas que iba a dirigir al pueblo hacia Dios sin ella misma saber. Ana no llegó a ver a su bisnieto Emán y a su orquesta de 14 hijos que adoraban y glorificaban el nombre de Dios. Ana es un recordatorio de lo que debemos de hacer como padres, de que Dios abrirá puertas aun cuando nosotros no la vemos. Emán es un recordatorio de que Dios hace lo que Dios hace cuando creemos en Él, aun cuando las cosas no se ven bien. Aun cuando somos estériles, Dios está trabajando. Aun cuando nuestros mentores no son perfectos, Dios está trabajando. Aun cuando nuestros líderes son un fracaso, Dios está trabajando. Aun cuando nuestros padres no son el mejor ejemplo, Dios está trabajando. Por más dañado esté la sociedad actual, y podemos criticarla, podemos señalar que la comunidad tal, que esto, que lo otro, que la política, que los presidentes, Dios está trabajando. Amén. Dios no parará su obra en esas familias que a Él ya ha escogido para ser salva en medio de una sociedad que está siendo cada vez más corrupta. Mi oración es que Dios levante hombres y mujeres como Emán, personas íntegras que lleguen a lugares de prominencia donde haga impacto a nuestra sociedad. Mi oración es que si alguno de nuestros hijos se desvían, tengamos la fe de que Dios hará su obra en ellos.
Emán es un ejemplo de una semilla que brotó hace 2 generaciones atrás, de un clamor de una madre. Emán es el resultado. Y podemos hablar, sí, de Samuel y todo lo demás, pero me quiero enfocar en Emán porque él dirigió a su familia a la adoración a Dios. Amén. Él llevó, no, que es muy difícil, tengo 2 hijos, 2 hijas. Él llevó 14 hijos a la adoración a Dios. Un padre que dice el verso, si volvemos atrás, a mí me encanta porque esto en Primera Crónica, me gusta el verso 6. Dice, su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Y la pregunta para nosotros como padres, ¿estamos dirigiendo a nuestros hijos a la adoración a Dios? ¿Estamos guiando a nuestros hijos a la adoración a Dios? Y no es cualquier adoración, porque ya vimos en Primera Crónica que era a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y les soy honesto, yo he fracasado en muchas áreas en cuanto a dirigir a mis hijos en la palabra del Señor. Sea por ejemplo, sea porque no lo he hecho en X momento. Pero el Señor está tomando cuenta en cada uno de nosotros de cuál es nuestro llamado, de cuál es nuestra responsabilidad, de que tenemos una generación en nuestras manos y es nuestra oportunidad de aprovechar esas pequeñas criaturas y guiarlas a la adoración a Dios. ¿Cuál es nuestra excusa? Señor Dios, gracias por este día. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios. Padre, mira a este hombre, Emán, Dios, que es una otra respuesta a la oración de Ana. La oración de Ana tú le diste a Samuel, pero Emán, teniendo un padre que hizo todo lo contrario a tu palabra, que distorsionó los valores. Emán pudo aprender de su abuelo Samuel. Pudo ver, Señor Dios mío, la luz en medio de las tinieblas. No fue una víctima, Señor Dios, que dijo, no, mi padre es un pecador, un bebedor o lo que sea, así mismo lo seré yo. No, Emán tomó y dijo, yo seré diferente a mi padre, yo aprenderé de mi abuelo, ya yo vi las bendiciones y las maldiciones y yo quiero la bendición para mi familia. Amén, así es. Padre, que seamos personas como Emán que velen por la salud espiritual de nuestros hijos. Que traigamos, Señor Dios mío, a nuestros hijos ante el trono de la gracia, oh Dios. Que pongamos, Señor, nuestros hijos ante tu presencia, oh Dios. Que tú, Señor, nos dé la sabiduría, la guianza, Señor Dios, para educarlos en el camino correcto. Mira, Señor, que hemos fracasado en algunos momentos. Mira que hemos fallado en algunos momentos, Señor. Mira, Señor Padre, que a lo mejor, Señor Dios mío, nosotros mismos, Señor, nos aferramos a conductas del pasado, a lo mejor malos ejemplos de nuestros padres. Pero eso es una excusa barata, Dios mío, porque nosotros hemos experimentado la bendición tuya. Y esa misma bendición, Padre, la queremos dar a nuestros hijos. No podemos salir a la comunidad y cambiar el mundo si nuestra casa no ha sido cambiada. No podemos salir, Señor, al vecino y arreglarle la casa al vecino si nuestra habitación no ha sido arreglada, Dios. Pero en tu santo nombre, Padre, ponemos a nuestros hijos en tus manos. Hijos, Padre, que puedan adorar tu nombre a través de tu palabra. Hijos, Señor Dios mío, que puedan, Señor, levantar manos santas ante tu trono. Que tú, Señor Dios mío, nos dé la sabiduría de guiarlos a ellos en el camino correcto, Dios. Bendecimos este día. Gracias, Señor, por un día más. Porque el día de hoy puede ser el inicio de guiar a nuestros hijos a su salvación. Haz la salvación de ellos.
Hoy puede ser un buen día para iniciar el camino de la salvación de sus vidas. Y no solamente de ellos, sino de nuestra próxima generación, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, Señor. Si solo empezamos el día de hoy a sembrar la semilla en sus corazones. Porque dice tu palabra, Señor, que si guiamos al niño en tu palabra, oh Dios, cuando fuere adulto, no se apartará de él. Esa palabra la tomamos, Señor, en nuestros corazones, pero también la impartimos en los corazones de cada uno de nuestros hijos. En tu santo y bendito nombre, oh Dios. Amén y amén. Amén.